Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Bienvenidos, es un gusto como siempre acompañarlos. Estamos en Meridiano Blue comenzando una semana corta. Hoy es martes 14 de octubre. Si usted está en Bogotá, le aconsejo que saque paraguas porque, como ya ha sido usual en los últimos días, seguramente va a llover en esta tarde y noche en el centro del país. Me alegra mucho saludar a quienes hasta ahora nos sintonizan en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Es un mediodía con muchas primicias, espérelas en segundos. Tienen que ver con Ecopetrol, tienen que ver también con la seguridad de varias personalidades públicas en Colombia. Comenzamos hablando del atentado con drones cargados con explosivos en varios puntos, entre ellos la casa del alcalde del municipio de Calamar en el departamento del Guaviare. Las fuerzas militares responsabilizan a las disidencias de alias Iván Mordisco de estos atentados terroristas. Stephanie Valencia. Ricardo, buenas tardes. Mire, fue un ataque casi simultáneo en el casco urbano de Calamar. Granadas de mortero que fueron lanzadas desde drones contra la casa del alcalde Camilo Castaño. Posteriormente fue un ataque al batallón Camacho Leiva de ese municipio y después a la estación de policía. Hay imágenes en donde se ven a la gente resguardándose en un colegio a raíz de los disparos que tuvo que hacer la fuerza pública hacia el cielo para intentar derribar los drones que estaban siendo empleados para este ataque terrorista. El alcalde está bien, hay 3 personas heridas, entre ellos está su hermano y la trabajadora doméstica. El alcalde no se encontraba en su casa, pero ellos 2 sí estaban dentro de la vivienda y resultaron con fracturas y también heridas por cuenta de las esquirlas de los explosivos. Además confirmó la muerte de sus mascotas que también estaban en la vivienda y recibieron toda la onda explosiva. Hay que decir que también resultó herido un soldado regular que se encontraba dentro del comando allí en la unidad militar. Escuchemos lo que dijo el comandante de la 4ª División, el general Freddy Gómez. 4 explosivos que fueron lanzados por sus equipos. Estamos frente a unos enfermos mentales, con unos traquetos que están dedicados exclusivamente a eso, a traquetear, y que como enfermos mentales pues llevan a cabo estas acciones psicópatas, porque eso lo hace un psicópata en contra de la población civil. El gobernador de Guaviare rechazó este ataque y dijo en su cuenta de X: no podemos permitir que los actores armados sigan sembrando miedo ni retroceder hacia tiempos de violencia. Hago un llamado al gobierno nacional y al Ministerio de Defensa para fortalecer la protección del alcalde y de todos los mandatarios locales del departamento. Los 3 heridos, Ricardo, ya fueron trasladados a San José del Guaviare para ser atendidos médicamente. Stephanie Valencia, Blue Radio. Gracias, Stephanie. 1:04 a esta hora y tomas en 6 entidades del gobierno en Bogotá por parte del autodenominado Congreso de los Pueblos, encapuchados que llegaron a la Universidad Nacional y hoy se han distribuido a diferentes partes de la capital del país. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes, los saludo desde la sede de la unidad de víctimas, específicamente hablando de la dirección carrera 85 de número 46A65, donde más de 60 encapuchados de ese Congreso de los Pueblos permanecen, como ustedes pueden ver en imágenes, con algunas carpas a esta hora de la tarde y que piensan además pasar la noche sobre este punto. La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirma que los puntos activos en este momento son la Universidad Nacional, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior en el centro de la capital, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, al igual que la Agencia de Desarrollo y, por supuesto, la Plaza de Bolívar. Justamente por estas manifestaciones, los comerciantes en las zonas aledañas han denunciado que han disminuido las ventas, ya que no están permitiendo la entrada de algunos trabajadores a estas entidades. Justamente alguien nos entregó el testimonio anónimo justamente para evitar problemas de seguridad y, por supuesto, pidió la protección de su identidad. Esto nos comentó. Realmente yo les dije, vayan a protestar a donde ustedes, en sus territorios. ¿Por qué vienen a Bogotá a protestar? O sea, ¿por qué vienen? Y ya fuera por una protesta de verdad que tuviera un sentido, pero vienen es a afectar el comercio, a afectar a las personas. Ellos tienen derecho a protestar. ¿Y acaso las personas que están en la unidad de víctimas o que están acá en la EPS no tienen derecho a almorzar? No los están dejando salir a almorzar. Y es un derecho de la gente salir a almorzar, pero se encuentran los trabajadores con que no pueden salir a almorzar porque están los indígenas con palos y con capuchas.
Ricardo, a esta hora, unas 5 de la tarde, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos, Gabriel Rondón, quien además ha estado pendiente de las manifestaciones, escribió a través de su cuenta en X que le solicita a las personas de los congresos de los pueblos desbloquear las tomas y también a las entidades de ministerios y entidades públicas que tienen en este momento tomados. Luego de eso, dice el viceministro, que van a hacer la agenda y entablar las mesas de diálogo para evitar que se sigan completando estos bloqueos. Recordemos, 1.720 personas llegaron en las últimas horas a la Universidad Nacional, sede Bogotá. Nicolás, gracias. Y mientras tanto, en el Congreso avanza a paso lento el debate de la reforma a la salud, en medio además de una misteriosa reunión convocada desde Palacio con congresistas de la Comisión Séptima y la insistencia del presidente Gustavo Petro de una consulta popular para sacarla adelante. Jessica Gutiérrez. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a la reunión que se llevaría a cabo en la presidencia sobre temas de salud y explicó que no estaba al tanto de los rumores que se habían difundido. Por otro lado, en relación con el debate a la reforma a la salud, en la Comisión Séptima del Senado afirmó que continuará buscando su aprobación por las vías del Congreso, aunque comparte la misma postura del ministro del Interior, Armando Benedetti, de promover una constituyente o una consulta popular si esta no llega a ser aprobada. Tendremos que entrar a buscar otros mecanismos y nunca se puede descartar la consulta popular, nada descarta una constituyente. Y es que respecto a los rumores sobre una posible renuncia del Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, el ministro señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna confirmación oficial desde la presidencia. A esta hora, con un plan candado y operaciones por cielo y tierra, buscan a 17 peligrosos delincuentes que protagonizaron una fuga masiva al abrir un hueco en la estación de policía de Apartadó. Héctor David Santamaría, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que se fugaron y por eso el comando de la policía en Urabá comenzó un despliegue con todas sus fuerzas por los municipios de esta subregión para recapturar a los 17 delincuentes que protagonizaron esta fuga de película. Además de puestos de control en las cabeceras municipales, se ofreció adicionalmente una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita dar con estos peligrosos sujetos, muchos indicados de delitos como feminicidios, hurtos agravados y porte ilegal de armas de fuego. El coronel Giovanni Cepeda, comandante de la policía de Urabá. Desde ese momento hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura de la investigación. Igualmente, a esta hora avanza esas investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrió la fuga, donde se presume que utilizaron los colchones y mantas para amortiguar el ruido y evitar ser detectados por la guardia policial. Héctor David, gracias. Y las autoridades de Norte de Santander investigan si el ELN está detrás de un ataque contra el vehículo de campaña alusivo al precandidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella. El vehículo fue incinerado en la madrugada de este martes. Richard Quiñones. Las autoridades continúan avanzando las investigaciones frente al hecho ocurrido en la vía que comunica el municipio de Chinácota con el municipio de Toledo, una ruta importante por donde iba este vehículo que resultó incinerado. Nos acompaña a esta hora el coronel Amaury Aguilera, quien es el comandante encargado de la policía del departamento norte de Santander. Bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Comandante, cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó y qué han hecho con relación a estas dos personas. Bueno, un saludo cordial ahí para toda la audiencia y referirles que en la madrugada de este martes, sobre las 5:30 de la mañana, tuvimos conocimiento de la incineración de un vehículo en la vía que comunica al municipio de Toledo con Chinácota. Esto es zona rural de este municipio. Y según las primeras informaciones, el hecho se presenta cuando dos personas se movilizaban en esta ruta y son interceptados al parecer por 4 sujetos quienes portaban armas de fuego, quienes los hacen descender del vehículo y luego de algunos improperios proceden a quemar el vehículo. Decir que una vez se tiene conocimiento, allí llegaron, digamos que los bomberos del municipio, se hizo un acompañamiento por parte de la Policía Nacional. Bueno, en esta zona del departamento tiene injerencia el Frente Efraín Pavón del ELN, y también referir que hemos destacado un grupo de investigadores. Tenemos allí nuestro grupo de operaciones especiales y también aprovechamos la oportunidad para decirle a la comunidad en general que cualquier información que tengan para poder nosotros esclarecer el hecho la pueden comunicar a través de nuestra línea contra el crimen 314-358-7212.
Muchísimas gracias, coronel. Cabe resaltar que, tal como lo dicen las autoridades, pues el ELN es uno de los grupos que delinque en la zona, pero todo es materia de investigación. Por ahora se han extremado las medidas de seguridad en este lugar. Muy bien, Richard, gracias. 1:10. 2 activistas venezolanos, Yendri Omar Velázquez y Luis Alejandro Peche, se recuperan hoy en una clínica en Bogotá luego del atentado del que fueron víctimas este lunes festivo. Denuncian que ellos habían salido de Venezuela por la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Cristian Correa. En un ataque a bala ocurrido en el norte de Bogotá resultaron heridos 2 activistas venezolanos que habían solicitado refugio en Colombia. El atentado se registró la tarde del lunes cuando las víctimas salían de un edificio residencial y fueron sorprendidas por hombres armados que se movilizaban en un vehículo gris. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar. En el sitio las autoridades hallaron vainillas de arma corta y cámaras de seguridad que ya están siendo analizadas por la Fiscalía y la Policía. Las víctimas, identificadas como Yendri Omar Velázquez Rodríguez, reconocido defensor de derechos humanos y activista LGTBIQ+, y Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, ambos fueron trasladados a un hospital cercano donde se recuperan de las heridas. Gaby Arellano, exdiputada venezolana exiliada en Colombia. Oramos y pedimos porque Yendri y Luis salgan del centro de salud donde están firmes, fuertes, y que este evento abominable quede claro para que los defensores demócratas en Colombia no estemos en riesgo. La policía calificó el hecho como un ataque sicarial y confirmó que el vehículo usado en la acción fue encontrado abandonado con armas en su interior. El ataque causó alarma entre las organizaciones de derechos humanos y entre la comunidad venezolana residente en Colombia, que pide mayores garantías de seguridad para los exiliados políticos. Hablamos de política a la 1:12. Hablamos del debate del presupuesto para el año entrante. Esta tarde sería radicada la ponencia para discutirlo en segundo debate. El pacto histórico insiste en que se necesita una reforma tributaria. Hay una diferencia técnica, pero ellos le dicen ley de financiamiento. Mateo Piñeros. Esta tarde será radicada la ponencia para segundo debate del presupuesto en Cámara y Senado. Desde el Centro Democrático aseguran que el texto ahora no contempla recortes para la registraduría y que el recorte en el Ministerio de Defensa será más bajo. La preocupación llega por el tema de la deuda. El representante Cristian Garcés. Hay una reducción entonces del pago de la deuda, del servicio a la deuda, en intereses, tanto deuda externa como interna, de 2 billones de pesos, supuestamente que porque los indicadores económicos dan para ese cambio. Desde el pacto histórico resaltaron que el Ministerio del Deporte ahora tendrá 200.000 millones más de pesos en el presupuesto, pero también insisten en que se debe aprobar la ley de financiamiento. La senadora Aida Bella. Todos los sectores y todos los departamentos piden más dinero y yo siempre he sostenido una tesis. Si no aprueban la ley de financiamiento, las zonas y las regiones deben preguntarle a sus parlamentarios por qué no lo han hecho. Se espera que la ponencia sea radicada para que la iniciativa pueda ser anunciada en las plenarias de este martes en Senado y Cámara. Hablamos de las noticias del mundo. Hoy en la Franja de Gaza se vive una situación de inestabilidad luego de los acuerdos de alto el fuego, luego de la liberación de los secuestrados en poder de Hamás, luego del repliegue de las tropas de Israel. Hamás retomó el control, pero está siendo desafiado por grupos rivales. Silvia Carrasco desde Londres. Tras horas llenas de escenas conmovedoras por el regreso a casa de los rehenes israelíes y de los presos liberados palestinos, en el día después, en Gaza, sigue en el aire el futuro de su gobernanza y también el camino hacia una paz sostenible. Hamás se enfrenta a crecientes desafíos por parte de poderosos clanes locales. Hubo recientes enfrentamientos violentos en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, que causó decenas de víctimas, incluyendo combatientes de Hamás y del influyente clan Dohmush. Y el presidente francés Emmanuel Macron dio a entender después de dejar Egipto que las fuerzas de orden a cargo de países árabes y musulmanes todavía tardarán en llegar. Maintenant, il y a tout un travail technique qui va se faire pour définir les règles d'engagement, le statut de cette force, son rôle. Dice el presidente Macron, se realizará un trabajo técnico para definir las reglas, el estatus y el papel de esas fuerzas. Serán fuerzas policiales de la Autoridad Nacional Palestina con apoyo de Egipto y Jordania, al que los europeos contribuiremos mediante programas de financiación y formación. En cuanto a la ayuda humanitaria, sigue entrando sistemáticamente a Gaza. Sin embargo, el cruce fronterizo de Rafah, que conecta la franja con Egipto, Israel ha dicho que continuará cerrado. En cuanto al intercambio de cuerpos, Hamás
Hamas ha conseguido entregar los cadáveres de 5 rehenes muertos durante el cautiverio. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte sobre las dificultades logísticas para recuperar los restos entre los escombros de Gaza. Por su parte, Israel entregó los cuerpos de 45 palestinos muertos el 7 de octubre o muertos durante la guerra. Otro tema que sigue pendiente es la reconstrucción. El representante de Naciones Unidas para Palestina, Jacob Colliers, habla de miles de millones de dólares necesarios. The RDNA, which was jointly done by the UN, the European Union and the World Bank estimate. Dice, el estudio realizado conjuntamente por Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial estima que se necesitarán alrededor de 70.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Aunque el acuerdo de alto al fuego propone un modelo de gobernanza de transición con un comité palestino tecnocrático bajo supervisión internacional, las condiciones previas de desarme y disolución de Hamas todavía no se consiguen. 1:16 en más noticias del mundo. Hablamos de la guerra comercial que no se ha superado entre China y Estados Unidos, de las emergencias por lluvias en México y de un golpe de estado de la generación Z en Madagascar. César Moreno. Buenas tardes. China y Estados Unidos protagonizaron hoy una nueva jornada de tensión comercial con la entrada en vigor de aranceles portuarios recíprocos y la imposición de sanciones chinas a empresas estadounidenses vinculadas a la naviera surcoreana Hanwha Ocean, mientras que China advertía que peleará hasta el final. Y todo apenas una semana después de que China anunciara nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y Washington respondiera con la amenaza de aplicar aranceles del 100% a todos los productos chinos. Toda esta guerra comercial pone en duda la posibilidad de que Xi Jinping y Donald Trump se reúnan a finales de octubre durante la cumbre de la APEC en Corea del Sur y si la tregua comercial vigente hasta noviembre se va a prorrogar. En México, las lluvias extraordinarias que en los últimos días han azotado a varios estados del centro y oriente de ese país han dejado 64 muertos, afectaciones sin precedentes en carreteras, 100.000 damnificados, caminos y puentes intransitables, y las autoridades aseguraron que este tipo de fenómenos ocurre una vez cada 1000 años. Los estados más afectados son Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro. Y por último, en África, militares de una poderosa unidad de élite anunciaron que tomaron el poder en Madagascar, un golpe de estado que tiene lugar en respuesta a la grave crisis de las protestas populares que sacuden a ese país, esto en el Océano Índico, desde el pasado 25 de septiembre y que ha dejado 22 muertos y cientos de detenidos. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la llamada Generación Z, reclamaban la dimisión del presidente Andry Rajoelina, quien se autoexilió a un lugar seguro para proteger su vida por los recortes de agua, luz y corrupción. La nueva junta militar en el poder apoyó a los manifestantes y suspendieron la constitución y cerraron el parlamento. Madagascar, recordemos, es uno de los países más pobres del mundo y el primer productor mundial de vainilla. 1:18, ese dato es importante, César. Y ahora el abrebocas deportivo, unas semanas muy futboleras. Esta noche tendremos el segundo amistoso de la selección de mayores contra Canadá, Octavio, y mañana la cita que esperábamos todos, semifinal Colombia en el Mundial Sub-20 de fútbol en Chile. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Es un día histórico porque hablaremos no solo de la selección Colombia y su partido amistoso del día de hoy en la noche en los Estados Unidos, sino también de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Por ejemplo, ya tenemos un nuevo país clasificado al Mundial 2026. También se jugaron amistosos muy importantes, entre ellos Japón y Brasil. Hablaremos del fútbol en Colombia porque hay un clásico hoy del torneo local en nuestro país. Evidentemente lo que va a suceder el día de mañana con el Mundial Juvenil Sub-20. Así que hay muchísima información, muchísimas cosas para comentar. En minuto todos los detalles acá en los deportes en Meridiano Blue. Con un plan candado en la subregión de Urabá, autoridades buscan a un numeroso grupo de ciudadanos que en las últimas horas se escaparon de la sala de retenidos de la estación de policía del municipio de Apartadó. Lo que se ha podido conocer hasta el momento de la fuga es que ocurrió cuando utilizaron, al parecer, los colchones y las mantas de la celda para amortiguar el ruido que se hizo desde la celda, con elementos que aún se investigan por parte de las autoridades. Lo que sí pudieron fue abrir un gran hueco en la pared que da contiguo a un local comercial. De ahí
ahí fue que lograron abrir incluso el local comercial y por ahí se fugaron los 18 internos indicados delitos como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, que insólitamente, sin ser detectados, lograron abrir el enorme hueco en la pared de las instalaciones y escapar. Coronel Giovanni Cepeda, comandante de la policía en Urabá. Desde ese momento hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura de la investigación disciplinaria correspondiente con el fin de esclarecer los hechos ocurridos. ¿Por qué la CRC quiere compartir y sistematizar los criterios editoriales de los medios de comunicación? A esto respondió el comisionado Mauricio Vera en Mañanas Blue. Por una razón, el Estado, a través de la Comisión y a través de la Sesión de Contenidos Audiovisuales, debe garantizar que exista un pluralismo informativo y una imparcialidad informativa en los contenidos de la televisión en Colombia de cara a los derechos de las audiencias. Esa, digamos, función normativa que tenemos en la comisión es una función que estamos en este momento en proceso de un diseño regulatorio que nos va a llevar muy seguramente, ustedes conocerán, ese proceso ya va en una segunda etapa. Nosotros hicimos una consulta con los medios nos hicieron, digamos, unos comentarios y nos va a llevar a una etapa el año entrante a decir, vamos a expedir una resolución regulatoria que permita garantizar el pluralismo y la imparcialidad en la noticia del momento en Blue Radio. 1:22, Jessica Gutiérrez, se confirma que presentó su carta de renuncia al Superintendente Nacional de Salud. Ricardo, es que el Superintendente Nacional de Salud, recordemos que era Giovanni Rubiano, presentó su renuncia al presidente de la República, Gustavo Petro, pues lo está confirmando a esta hora la entidad. Y es que la decisión hasta el momento se conoce en un contexto, Ricardo, recuerde usted, de la crisis que se está viviendo en el sistema de salud y luego de varias semanas donde se especuló la renuncia del superintendente. Recordemos que Rubiano había asumido la dirección de la superintendencia desde noviembre del 2024 tras la renuncia de Luis Carlos Leal. Desde la superintendencia lo que están informando es que el funcionario puso su cargo a disposición y expresó su compromiso de realizar una entrega ordenada de todas las funciones. El gobierno aún no ha confirmado quién asumiría de manera encargada la dirección de la entidad mientras se designa un nuevo superintendente. Mientras tanto, pues el ministro de Salud sigue afirmando que él no tenía conocimiento de esta decisión y que esperaba una confirmación oficial desde la Presidencia de la República. Jessica, gracias. 1:23, mucha atención. A esta hora, Blue Radio puede confirmar que en las últimas horas las autoridades colombianas recibieron información de inteligencia con alta credibilidad que demostraría que hay un plan en marcha para cometer atentados en contra del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en contra de la representante de la Cámara, Catherine Jubinao, y en contra de la senadora Paloma Valencia. Blue Radio ha podido confirmar que tras la información recibida en los últimos días directamente por el presidente Gustavo Petro, fueron citados de urgencia estos 3 altos funcionarios a reuniones en diferentes momentos para entregarles detalles muy someros de lo que están hasta ahora conociendo las autoridades, pero que implicarían que efectivamente buscan estos atentados con el fin de ejecutar un plan de desestabilización. La información de inteligencia que han entregado altas instancias del Estado a estas 3 personas señala que lo que buscarían estos atentados sería responsabilizar al presidente Gustavo Petro y a su gobierno de estos actos, en los que no se descarta que haya, según la información preliminar, insisto, participación de algunos integrantes retirados de la fuerza pública. Luego de estas reuniones, el gobierno nacional, el ministro del Interior Armando Benedetti, el director de la Policía, el general Carlos Triana, y la directora encargada de la UNP decidieron de inmediato reforzar los esquemas de seguridad de estas 3 personalidades, del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, de la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, y de la senadora Paloma Valencia, quienes ya, repito, han sido advertidos sobre estas informaciones muy inquietantes sobre supuestos planes para atentar en contra de su vida, y se encuentran ya con los esquemas reforzados buscando además información adicional que permita
desactivar y encontrar cuál es el origen de estos planes, repito, que han sido conocidos por inteligencia, que han sido conocidos directamente por el presidente de la República, quien ha ordenado el reforzamiento de estos esquemas de seguridad. En un ambiente muy crispado, por supuesto, que nos recuerda que el pasado 7 de junio fue víctima de un atentado en el Parque El Golfito en Modelia, en el occidente de Bogotá, el asesinado senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. Más ampliación de esta noticia en segundos en blurradio.com. Una pausa y ya regresamos con otra primicia que tiene que ver con Ecopetrol. En Mañanas Blue, Rebeca González, esposa del Cana Bukbut, contó que su esposo se encuentra bajo observación médica permanente tanto por las heridas físicas como psicológicas por su cautiverio en Gaza. Bueno, primero que todo, dentro de las 48 horas el Cana se encuentra en un estado de euforia y adrenalina, donde él también está muy confundido. Cuando nos subimos al helicóptero y cuando bajamos y vio la cantidad, vio a todo el país afuera, esperando por cada helicóptero. Cultural más grande de los llaneros, que se va a realizar del 25 de octubre al 3 de noviembre en diferentes escenarios de Villavicencio, como el Festival Internacional de Cine Pele el Ojo, el Joropódromo, el concurso de música y danza Miguel Ángel Martín, presentaciones artísticas y obviamente espacios académicos. Todo esto en Villavicencio, una fiesta tradicional que se vive en los llanos orientales de nuestro país. Este año el torneo rendirá homenaje a Jorge Guerrero, reconocido cantante y compositor venezolano conocido como el Guerrero del Folclor. Más de 3 décadas de trayectoria, una profunda huella que ha dejado en la música llanera gracias a su voz y a sus composiciones. Este homenaje se realizará entonces del 25 de octubre al 3 de noviembre en el Torneo Internacional del Joropo, una celebración tradicional. Así que los invitamos y los invita también la Gobernación del Meta a una de las fiestas más importantes de los llanos orientales, que se vivirá a partir del próximo 25 de octubre. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Una 27, además de esta noticia que acabamos de traerles a ustedes sobre las informaciones de inteligencia que hablan sobre planes para atentar contra la vida del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez y de las congresistas Catherine Jubinao y Paloma Valencia, que serán discutidas además en minutos por la cúpula militar y de policía. Hay otra noticia en desarrollo muy importante que tiene que ver con la empresa más importante de Colombia. Les hablo de Ecopetrol. Hace minutos presentó su carta de renuncia irrevocable a la junta directiva de la compañía, Mónica de Greiff, que a la sazón en la actualidad era además presidenta de la junta directiva de la compañía, luego de la salida del nariñense excongresista Guillermo García Realpe. Lo que ha conocido Blue Radio es que Mónica de Greiff presentó una carta hoy ante la junta diciendo que, debido a que no se habían logrado solucionar una serie de puntos que habían puesto en pausa su renuncia, que había presentado ella el pasado 28 de mayo inicialmente, está pidiendo que a partir de hoy esa renuncia se ejecute con carácter de irrevocabilidad. Quiere decir que esa carta que estaba en pausa de renuncia de Mónica de Greiff del pasado 28 de mayo, ella pide que sea ejecutada y sea efectiva a partir del día de hoy. Lo que hay detrás de esto que origina un cisma y un remesón en la junta directiva de Ecopetrol, ya les voy a contar por qué, es que el presidente Gustavo Petro convocó en la mañana de este martes a una reunión algunos integrantes de la junta directiva de Ecopetrol, los que considera más cercanos a él, para pedirle que se aceleren varios puntos que son muy controvertidos. 2 de ellos tienen que ver con Venezuela. La compra de la empresa Monómeros y la compra de gas de Venezuela, es decir, a través del régimen de Nicolás Maduro, a pesar de la prohibición que tiene la OFAC, que es la Oficina de Control del Lavado de Activos de Estados Unidos. No es posible hoy que ningún país del mundo adelante negocios con el régimen de Nicolás Maduro, y lo que está pretendiendo el presidente de la República es que esto se haga efectivo a través de esos 2 caminos: la compra de monómeros y la compra de gas que hoy escasea en Colombia,
desde territorio venezolano. Marcela, dos negocios que han sido muy controvertidos y ya les hablo de las otras dos aristas de esta noticia. Sí, señor, controvertido, Ricardo, entre otras cosas, porque acuérdese que el gobierno de Gustavo Petro frenó la posibilidad de que otra compañía, en este caso Nitrofert, comprara a Monómeros. Dijo en su momento el gobierno que no consideraba que diera garantía a su propuesta de que se va a respetar a los acreedores. ¿Por qué? Porque Monómeros en Colombia está bajo vigilancia estrecha de la Superintendencia de Sociedades. Si la compramos, Colombia tendría que enfrentarse a sanciones de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos. La famosa lista Clinton está relacionada con esas sanciones. El otro tema tiene que ver con la venta, con la posible compra de gas desde Colombia, gas venezolano. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sigue insistiendo en que eso es necesario para Colombia. Tenemos un déficit de gas y para Palma es absolutamente nefasto y solamente político el hecho de que en Venezuela se queme un gas que aquí podríamos estar necesitando. Esto se enfrenta de nuevo al problema de las sanciones de Estados Unidos, problema que incluso ha mencionado en varias oportunidades el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, como una limitante, como una línea que Ecopetrol no quiere cruzar. Y también está, digamos, un problema mucho más fácil de resolver, que es el problema técnico. El ducto ha estado fuera de uso por cerca de una década, requiere intervención, mantenimiento, inversión y puesta a punto, algo que no se logra de la noche a la mañana. De momento, Ecopetrol ha dicho que va oficialmente, en las últimas intervenciones, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha dicho que ellos no van a proceder mientras persistan las sanciones de la FAC, pero por lo que usted nos dice, en Casa de Nariño tienen otra visión de lo que debemos hacer hacia adelante. El tercer punto que está pidiendo el presidente Gustavo Petro es que Ecopetrol venda la gallina de los huevos de oro, podríamos decirlo de esa manera, que es el negocio de fracking en la cuenca del Permian en Estados Unidos que tiene con la Occidental. Ese negocio, ¿por qué es importante para Ecopetrol, Marcela? Ricardo, es importante porque hoy en día representa 100,000 barriles diarios de producción para Ecopetrol. Esto es cerca del 13% de su producción. Además de ser importante en términos de producción, es muy importante en términos de reservas. Podríamos decir que es hoy por hoy la principal fuente de incorporación de reservas a la compañía, y es también importante por ser uno de los negocios más rentables que existen hoy en el portafolio de Ecopetrol. Se lo digo de otro modo, el crecimiento de Ecopetrol de los últimos años y especialmente de los últimos meses se debe a lo que pasa allí en Estados Unidos, en la cuenca del Permian. 1:33, la última arista de esta noticia, repetimos, crisis en Ecopetrol, una más, está relacionada con el porcentaje de la cuota de género en la junta directiva. Con la renuncia de Mónica de Greiff, con la salida de Mónica de Greiff, se estaría incumpliendo la ley de cuotas, el 30% mínimo de integrantes de la junta que deberían ser mujeres, y ahí viene un entuerto para saber si pueden o no convocar a una asamblea general, que sería lo que estaría buscando el presidente Gustavo Petro, en medio además de una pugna muy dura entre el ministro de Minas, Edwin Palma, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El presidente estaría pensando en barajar y dar de nuevo, es decir, en un borrón y cuenta nueva para buscar unos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol mucho más afines a sus intereses y que le autoricen estos tres negocios y esas tres movidas muy controvertidas de las que estamos hablando. La compra de gas y de monómeros al régimen de Nicolás Maduro pese a la prohibición de Estados Unidos, y la venta del negocio del Permian, que es con fracking en los Estados Unidos. 1:34, Marcela, para finalizar, algo muy corto. Sí, usted se acuerda toda la polémica que tuvimos la semana pasada por el mantenimiento de la planta de importación de SPEC. Así es, claro. Pues acuérdese que en esos días, solo por ejemplo el viernes, yo le conté por lo menos 3 trinos al presidente Gustavo Petro criticando a funcionarios de Ecopetrol y acusándolos de no querer quebrar el monopolio de importación de gas, de no estar apoyando los temas de gas que quiere el gobierno nacional. Está comenzando la fase de transición política y de reconstrucción física de la Franja de Gaza después de los 2 años de guerra. Ya están en Israel los 20 liberados, los que estaban secuestrados por Hamás, y están en Gaza los casi 2.000 presos liberados por Israel. La cifra exacta es 1.969, no solo perteneciente
ellos a Hamas, sino también a la OLP o Al-Fatah, grupos que habían hecho antes el terrorismo. Todos puestos en libertad, que sobrevivieron a estos 2 años de secuestro, desde que se los llevaron en el ataque de Hamas en el Festival de Música, recuerden ustedes, el 7 de octubre del 2023. Pasaron la noche con sus familias, recibiendo atención médica. Todos están relativamente bien, por supuesto con las heridas naturales después de 2 años de cautiverio. ¿El apoyo del presidente Gustavo Petro a Palestina ayudó de alguna manera para que el Cana Bukbut recibiera un trato especial durante su cautiverio? A esta pregunta respondió su esposa Rebeca González en Mañanas Blue. Escuchó de que los opresores le decían, su esposa es de Colombia, el presidente de Colombia está pro Palestina y bueno, le decían como su esposa viene de un buen país, así que tiene usted algo bueno, porque estaba a favor de ellos. Así que cuando él me preguntó, me dijo, ¿el presidente cómo se llama? Yo puedo decir que sí, el Cana recibió cierta protección por parte de Hamas, ya que el presidente Petro mostró mucho su apoyo por el pueblo de Palestina. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La CRC se extralimita al pedir políticas editoriales a los medios de comunicación. Esto fue lo que respondió el comisionado Mauricio Vera en Mañanas Blue. Mira, Néstor, sucede algo muy particular que es bueno que la audiencia lo entienda en esta perspectiva. Las políticas editoriales que tiene un medio de comunicación son transparentes de cara a la audiencia. Cuando una audiencia prefiere un medio frente a otro es porque se adhiere a la manera en que ese medio narra la realidad, se adhiere a la manera en que ese medio utiliza las fuentes, investiga los temas, contextualiza la información, mira las dos caras de la noticia, etcétera. Entonces digamos que la línea editorial también es transparente de cara a la audiencia, no es un asunto, digamos, que esté muy oculto, porque por eso existe, digamos, una diversidad de medios con distintas líneas editoriales. Y eso es lo que la comisión garantiza, ¿cierto? Por eso la gente prefiere un medio y no absolutamente, otro medio, ¿cierto? Sí, absolutamente. Y ahí la comisión lo que debe hacer es garantizar que exista una variedad amplia de medios. O sea, porque en la medida en que una democracia como la nuestra tenga menos medios, pues efectivamente esa democracia se ve afectada. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. China le está respondiendo esta mañana al presidente Trump de los Estados Unidos, anunciando que va a pelear hasta el final a los propósitos de Trump de poner nuevos aranceles a productos chinos, que serían de 100%. Esta fue una declaración que dio en las últimas horas el portavoz de China, y esta historia se empezó a generar hace algunos días a propósito de una nueva normativa que estableció el gobierno de Pekín para las exportaciones de los llamados minerales críticos o tierras raras para la construcción de tecnologías como teléfonos inteligentes, pero también como aviones de caza, aviones de guerra. Y por cuenta de estas restricciones establecidas por China, el gobierno... Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y comenzamos hablando de fútbol y de la selección Colombia, que vuelve a jugar un partido amistoso esta noche en los Estados Unidos, en New Jersey, frente a Canadá, luego de la goleada frente a la selección mexicana, frente al equipo del Vasco Aguirre. El muy buen partido del conjunto de Néstor Lorenzo. Cristian Marín, como siempre, siguiendo a la selección desde muy cerca, siguiendo a la selección nacional, que repetimos, esta noche juega su segundo amistoso de octubre. Hola, Cristian, buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Acá estamos desde la concentración del equipo colombiano, pensando en el partido de esta noche frente a Canadá, otro partido preparatorio. La verdad es que Nueva York, New Jersey nos ha recibido con muchísimo frío, ha bajado la temperatura durante domingo, durante lunes, incluso con alguna lluvia, pero para el día de hoy no se tiene ese pronóstico. Si hay frío, hay vientos, pero la temperatura, primero, no está tan baja, y segundo, pues no hay pronóstico de lluvia para la hora del partido. 7:30 hora Colombia, 8:30 hora local, en el Red Bull Arena, la casa de otro equipo de mucha tradición del fútbol norteamericano. La selección Colombia goza de buena salud. Ayer trabajó el técnico Néstor Lorenzo con los 25,
Posiblemente la portería tendrá un cambio importante. Nos dicen de que Álvaro Montero será el cuidapalos esta noche frente a la selección de Canadá y es muy probable que cambie en un porcentaje muy alto la nómina que enfrentó a la selección de México y que le propició una paliza de 4-0 el sábado anterior en el AT&T Stadium. Posiblemente la defensa se va a tocar, regresa Davinson Sánchez, Richard Ríos, Johan Mojica, que habitualmente son titulares. Nos dicen que Luis Javier Suárez no será titular esta noche, será una alternativa. Y todo apunta a que James David Rodríguez y Luis Díaz podrían ser inicialistas, más allá de que en el partido anterior actuaron cerca de 70 minutos, pero podrían ser inicialistas. Pero también es cierto que el técnico está ya en ese modo de tratar de revisar alternativas, de revisar futbolistas, de medir cómo se encuentran. Uno de ellos acaba de ser Kevin Serna y no sería extraño que esta noche le dé la oportunidad a otros jugadores que no han tenido muchos minutos, como Rafael Santos Borré, como Johan Carbonero, que gustó los minutos que tuvo frente a México, y como el propio Juan Fernando Quintero, que no sigue acumulando muchos minutos a pesar de que siempre ha formado parte del proceso y de las convocatorias. Colombia ya ha almorzado a esta hora, acá ya estamos llegando sobre las 3 de la tarde y estarán partiendo hacia el escenario deportivo después de las 5:30 de la tarde hora Colombia, 6:30 de la tarde hora en Nueva York. Así que, compañeros de Meridiano, estamos al tanto a los pormenores del equipo nacional que esta noche pues cierra esta mini gira por los Estados Unidos enfrentando a la selección de Canadá. Además que los números de Lorenzo son muy buenos, ¿no? De los 15 partidos amistosos que ha podido disputar, 12 han sido victorias y 3 empates. Ahí han caído selecciones como Japón, como Alemania y como la mismísima España, que en su momento ya fue campeona del mundo. Abrazo para todos y nos reencontramos más tarde en todos los espacios de Blue Radio. Chao, feliz tarde. Gracias, Cristian. Un abrazo. Cristian Marín en los Estados Unidos siguiendo a la selección de Colombia, que repetimos va a jugar hoy frente a la selección de Canadá, por supuesto a través de la señal de Blue Radio y del Gol Caracol. A esta hora se preparan varios duelos importantes que tienen que ver también con la clasificación hacia el Mundial de Fútbol. España-Bulgaria a la 1:45, Portugal-Hungría, Italia frente a Israel, partido clave para Italia en función de la clasificación al próximo Mundial. Pero ya tenemos un nuevo país clasificado, ya son 22 clasificados a la Copa del Mundo 2026. Regresa Sudáfrica luego del Mundial 2010. El equipo sudafricano no había jugado ninguna Copa del Mundo y regresa el día de hoy luego de haber obtenido su pase hace minutos en la clasificación africana. Nigeria también se salvó de quedar eliminada. 3 goles de Víctor Osimhen para que el equipo de Nigeria juegue la repesca, así que estaremos atentos también a todo eso. Y hoy a las 7:30 de la noche van a jugar Atlético Nacional frente al Deportivo Cali en uno de los partidos del fútbol colombiano, clásico del fútbol colombiano, también en medio de este día especial con respecto a la selección nacional. Así que estaremos muy atentos porque además juega Puerto Rico frente a Argentina, porque Japón le ganó por primera vez a Brasil, perdía 2-0 el amistoso y terminó ganándole 3-2, porque Corea del Sur le ganó 2-0 a Paraguay. Así que mucho movimiento alrededor del mundo, clasificaciones al Mundial y por supuesto la selección Colombia a las 7:30 de la noche con transmisión de Blue Radio frente a la selección de Canadá desde New Jersey en los Estados Unidos. Una tendencia que tenemos los seres humanos es a vivir en rutina, es a vivir en automático, es vivir sin darnos cuenta ni por qué ni para qué. ¿Cuál es el problema? Que eso nos genera aburrimiento, nos genera hastío y le quita motivación a la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a combatir la rutina y te propongo 3 actividades bien concretas. La primera, tomar conciencia de lo que haces. Preguntarte en un momento antes, con mucha serenidad, con mucha profundidad, ¿por qué y para qué hago esto? Lo segundo, establecer prioridades que te permitan elegir lo que realmente es urgente, fundamental en relación con tu proyecto. Y lo tercero, buscar divertirte. Buscar gozarte lo que haces, aunque sean las acciones del trabajo, las acciones más normales, cotidianas, trata de encontrar en ellas fuente de alegría. Esta es información exclusiva de Blue Radio.
Información exclusiva a esta hora en Blue Radio que tiene que ver con las negociaciones de paz entre el gobierno y el Clan del Golfo que se desarrollan en Doha, en Qatar. Blue Radio conoció cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo luego de los acuerdos en el primer ciclo de negociaciones. Cristian Correa. Buenas tardes, son 5 puntos, 5 ejes los que tendrán estos acuerdos que empezarán en una implementación previa en 5 municipios con el Clan del Golfo después de surtido el primer ciclo de la negociación. Son los municipios de Unguía, Candí, Belén de Bajirá y Río Sucio en el departamento de Chocó y Mutatá en Antioquia. Los 5 ejes son gestión migratoria, acciones coordinadas con Migración Colombia para regular el tránsito de personas en zonas fronterizas del Darién, la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo de proyectos productivos alternativos liderados por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Usos Ilícitos. El tercer punto es el fortalecimiento de la justicia local, aplicación de los instrumentos del Ministerio de Justicia y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El cuarto punto, la protección ambiental, el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Chocó y Corpuraba para frenar la deforestación en la zona. Y como último punto, garantizar para la niñez y la adolescencia, bajo el liderazgo del ICBF, la restitución de derechos a atención integral y prevención del reclutamiento de menores por parte de estos actores armados. Armando Novoa es el jefe del gobierno en las negociaciones con el Clan del Golfo. Estas decisiones involucran también un elemento importante que tiene que ver con las garantías de los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes en estos 5 municipios. Esos 5 acuerdos serán liderados por la institucionalidad pública. Según explican desde la delegación, en los próximos días se espera se conozcan las fechas de inicio de la implementación de estos acuerdos y cuándo sería el próximo encuentro, el próximo ciclo de negociación con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo. 1:46, hay otra noticia en desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar el que sería, si no hago mal las cuentas, el séptimo bombardeo en contra de lanchas presuntamente con cocaína por el Mar Caribe saliendo de las costas de Venezuela rumbo a Estados Unidos. Silvia, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, este sería el 7º ataque confirmado de Estados Unidos en aguas internacionales, aguas del Caribe, muy cerca de las costas venezolanas. Sería el 7º ataque de Estados Unidos a una lancha cargada con drogas, según información de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump está informando a esta hora que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada. Estas organizaciones terroristas designadas son a las que Estados Unidos les ha declarado la guerra frontal en esa lucha contra el narcotráfico. Dice que el USS Southcom, que esto es el comando de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, realizó este ataque en la costa de Venezuela, o frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de organizaciones delictivas. Dice además el presidente de los Estados Unidos y la Casa Blanca que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas a bordo del buque murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Con esto, Ricardo, en total, hasta antes de este ataque, 24 personas habrían muerto en los 6 ataques que Estados Unidos ha perpetrado o ha perpetrado contra lanchas cargadas de cocaína en aguas del Caribe. Si usted suma estos 24 a los 6 nuevos, estaríamos hablando de 30 personas muertas en medio de ese despliegue militar gigantesco en aguas internacionales del Caribe que tiene desplegado Estados Unidos. De esos 30, recuerde usted que el presidente Gustavo Petro habló de ciudadanos colombianos en el último ataque que ocurrió la semana pasada. Así que esta es una información en desarrollo. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. Todos los ojos puestos de la tarde de hoy en la Corte Constitucional, en donde se define el futuro de la reforma pensional. Allí está Sergio Barbosa.
Marcela, buenas tardes. Sí, señora, mire, yo la saludo desde el Palacio de Justicia, en donde en pocos minutos, concretamente sobre las 2 de la tarde, se espera que empiece la sala plena, en donde los 9 magistrados iniciarán entonces formalmente con el debate de la reforma pensional. Allí lo que van a mirar es si esta reforma se ajusta o no a la Constitución, pero antes de esto los togados deberán resolver una serie de recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, que vienen por parte del concejal Daniel Briceño y de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, en donde argumentan que él habría conceptuado sobre la pensional cuando era contratista de Colpensiones, lo que podría significar un conflicto a la hora de tomar esta decisión. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos al desarrollo de esta sala plena donde se debatirá la reforma pensional. ¿Y qué pasa en la Plaza de Bolívar? ¿Qué dicen los sindicatos sobre esta discusión virtual de la reforma pensional? Y vemos las imágenes de lo que pasa en la Plaza de Bolívar. Laura Olarte. Muy buenas tardes, así es. Las centrales obreras continúan haciendo presencia en la Plaza de Bolívar, pidiendo a la Corte Constitucional que se brinde una respuesta justa frente a las reformas sociales que se han venido presentando, pero las cuales han tenido algunos retrasos o no han sido aprobadas. Justamente hoy se realiza una ponencia negativa de la reforma pensional por parte del magistrado Ibáñez, hecho al que se opone completamente el gremio de trabajadores. Escuchemos a Fabio Arias, presidente de la CUT. Creemos que hay que declararla exequible. Se subsanaron los vicios de procedimiento en la Cámara y no creo que tengan herramientas ciertas para poner en entredicho dicha ley. Frente a estas movilizaciones y los debates que se han llevado a cabo en el Congreso, especialmente la ponencia negativa que propone el magistrado, el ministro de Trabajo también se pronunció. Nosotros confiamos en que una mayoría de la Corte va a reconocer que los asuntos de trámite fueron plenamente y satisfactoriamente subsanados. Y estamos seguros además de que esa mayoría de la Corte Constitucional va a honrar a la Constitución del 91. Recordemos que las movilizaciones que se llevan a cabo en estos momentos tienen 3 puntos claves. Primero, que se declare exequible la reforma pensional. Segundo, que se establezca fecha y hora para que el proyecto de la reforma a la salud se legalice. Y tercero, que se defina el reglamento para que se puedan brindar recursos a diferentes regiones de Colombia para cerrar las brechas de vulnerabilidad. Por el momento, todas las centrales obreras esperan aquí en la Plaza de Bolívar hasta que finalmente se den las conclusiones de la reforma pensional. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Vamos hasta ahora al Congreso de la República, donde está empantanada la discusión de la reforma a la salud y donde sigue la polémica. Al fin, don Andrés Carmona, que el gobierno sí intentó o no intentó reunirse con los ponentes de la Comisión Séptima. Marcela, muy buenas tardes. Pues hay que tener en cuenta este mensaje que enviaron en horas de la mañana desde el despacho de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, la doctora Angie Rodríguez, en el que se invitaba a una reunión a las 3 de la tarde con el presidente Gustavo Petro. Dice el mensaje lo siguiente: mire, senadoras y senadores, en nombre de la directora del DAPRE y secretaria general, doctora Angie Rodríguez Fajardo, los invitamos cordialmente a un espacio de diálogo con el presidente sobre el trámite del proyecto de reforma a la salud. Sin embargo, el presidente de la República negó luego de haber convocado esta reunión, pero los congresistas insisten en que sí fueron citados. Escuchemos a la senadora de Maíz, Marta Peralta. Tampoco hay todavía confirmación para la reunión con el gobierno nacional, con el señor presidente de la República. Nosotros estaremos ahí a las 3 de la tarde en la Casa de Nariño y realmente esperamos, yo creo que esto sería un mensaje positivo para el país frente a tanta polarización, frente a tanta controversia que hay de una parte y de otra, que ojalá la reforma a la salud pueda unirnos por el bien de los colombianos. Pero también escuchemos al senador de la oposición, Honorio Enríquez. Parece que el presidente Petro se acaba de despertar y se dio cuenta que nos habían citado a una reunión hoy a las 3 de la tarde para hablar sobre la reforma a la salud. Reunión a la cual, por cierto, anuncié que no asistía. El debate se está dando en la Comisión Séptima y lo seguiremos dando de cara a los colombianos. Hasta el momento, de los 14 senadores de la Comisión Séptima, 8 ya dijeron gracias, pero no gracias. Tengamos en cuenta que a las 3 de la tarde inicia la plenaria del Senado con debate al ICETEX y a la reunión solo estarían asistiendo los integrantes del Pacto Histórico. Arriendo, cuota del carro. En Mañanas Blue, Rebeca González, esposa del colombo israelí Elkana Bukbut, compartió cómo han sido las primeras horas junto a su esposo tras su liberación por parte del grupo Hamás. Es saber si
él va a lograr sanar por todo lo que él pasó, por todo lo que él vio, porque en este momento él entró a su realidad. A mi esposo le quitaron la libertad por 2 años, el derecho de escoger. Ayer lo vi confundido de que no sabía qué ponerse, hoy también, como un niño pequeño. Es como encontrar una persona pequeña, él no sabe qué hacer, qué hora, en qué momento pararte, en qué momento arreglarse. Yo le dije, amor, es hora de que quieres bañarte ahora, o quieres que te traiga el desayuno aquí a la habitación, o quieres salir. Es darle el derecho a que él escoja, porque yo no soy su mamá y su mamá tampoco va a actuar a él como si fuera un niño, pero tenemos que darle paciencia y devolverle la conciencia del hombre que él es con 36 años, que él tiene derecho a escoger ahora por La historia de Rebeca González y el paulatino regreso a la normalidad con su esposo, el Cana Bojbot, liberado por Hamas luego de 2 años de secuestro. Felipe García. La madrugada marcó el fin de una espera de más de 2 años para Rebeca González. Su esposo, el Cana Bojbot, fue liberado tras permanecer 2 años y 6 días como rehén de Hamas en la Franja de Gaza. El Cana, de 35 años, fue secuestrado en 2023 y estuvo cautivo bajo condiciones extremas. Según contó su esposa, durante todo ese tiempo estuvo descalzo, sin acceso a alimentos suficientes y con restricciones absolutas sobre su libertad. Hoy se encuentra hospitalizado en Tel Aviv, recuperándose de un severo cuadro de desnutrición y pérdida de peso. Regresó con 16 kilos menos. No puede comer en este momento nada pesado. Viene siendo 2 años con una desnutrición extrema. Mi esposo está pesando en este momento 53 kilos. Su hijo pequeño fue el primero en correr hacia él. Según dijo Rebeca, lo reconoció enseguida, pero también advirtió que la recuperación será larga. Gestos simples como ponerse zapatos o abrir un envase son ahora recordatorios del tiempo en cautiverio. Estaba muy preocupado cómo Rem lo iba a recibir, que tanto lloró. Tengo miedo que mi hijo no... Ese temor que tenía el Cana de cómo lo iba a recibir su hijo quedó superado, pero las heridas persisten y esperamos que logre su plena recuperación. Las historias que deja la guerra. Ya llega el Blog Deportivo. Una feliz tarde para todos.